Monique, então, inicie. Bom, pessoal, esse então é o nosso primeiro Moo Meeting. Então, a gente colocou um nome alusivo aí às nossas reuniões, né, relacionadas a bovinos. A gente já teve um encontro com o pessoal da comissão jovem da raça holandesa no mês passado, e foi muito legal. O José Isola, né, falou para nós sobre a raça holandesa, e nesse mês, então, vamos trazer algo um pouco diferente, né? Então, esse é o nosso primeiro encontro, né, em parceria com um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, então, o grupo FIBRA, né, que estuda a fisiopatologia da reprodução e biotécnicas da reprodução, e também a Comissão Jovem da Raça Holandesa, para trazer bastante informação científica e novidades aí da bovinocultura. E para, então, abrir com chave de ouro, né, essas nossas reuniões, enfim, essa nossa sequência de reuniões que chamamos de Moo Meeting. Esse, então, é um encontro com a palestra Causas Principais de Aborto, da professora assistente Melissa Macias Rio Seco, do California Animal Health and Food Safety Lab, da Escola de Medicina Veterinária, da University of California, Davis Campus, UC Davis. A professora doutora Melissa também trabalha nas grandes áreas aí de patologia, microbiologia e imunologia. André, mais alguma informação? Perfeito, aí só agradecer a Melissa aí pela disponibilidade do tempo aí, falar um pouco para nós e desejar uma boa palestra aí para todos. No, gracias a ustedes. Obrigada, Melissa. Va, vamos a hacerlo un poco deconstructurado. Voy a compartir la pantalla y de ahí lanzamos. Como le comentaba a André primero, ¿qué les parece hacer un poco, tratar de ser dinámico durante el chat? Y guardamos las preguntas todo durante el chat, por aquello de que tengamos mala conexión y no tratar de cargar tanto. Y con esto, arrancamos. Bueno, básicamente les quiero dar primero una pequeña introducción de dónde estoy localizada, o dónde estamos localizados. Estamos en la ciudad de Tulare, que es un pequeño pueblo en el centro de California, en el cual se especializa en producción lechera. Quiere decir que ganadería, leche por todas partes. Son tan orgullosos de esto que, nada, que colocaron el tanque de agua de la ciudad y lo colocaron como si fuera un pequeño empaque de leche. También cerca del Valle Central, o directamente en el Valle Central, estamos localizados en el Parque Nacional de Secuoyas. El Parque Nacional de Secuoya es un parque en el que se cuenta como más de 2 horas, en el cual se caracteriza por ser un bosque bastante precioso y árboles bastante viejos. Esta imagen de la derecha es una imagen tomada desde el laboratorio, en el cual podemos ver la costa de la sierra. Estamos a la orilla de la sierra. A pesar de ser un valle, las mismas montañas tienen nieve. También cerca en el Valle Central, no nomás en Tulare, sino en Fresno, se encuentra el Parque Nacional de Yosemite. El Parque Nacional de Yosemite, para quienes hacen hiking o alpinismo o climbing o escalan, es internacionalmente conocido debido a varias pequeñas montañas pequeñas. El Capitán a su izquierda, al fondo Half Dome o Medio Domo, y el valle. Si tienen oportunidad, sigan la cuenta en Taquito Paseado, que es una cuenta en la cual se encuentran como diferentes fotografías, está enredante y divertida. Nosotros específicamente en CAPS somos el laboratorio de diagnóstico del estado. Quiere decir que realizamos pruebas diagnósticas a través de todo el estado y estamos distribuidos en 4 distintos lugares. En Davis, en Turlock, Tulare y San Bernardino. Estamos asociados a la Universidad de California Davis y a la Escuela Veterinaria. Dependiendo cada lugar, son los tipos de caso. Por ejemplo, San Bernardino se caracteriza más por ser caballos de carreras, puesto que está cerca de un hipódromo. Tulare nos caracterizamos más por recibir casos de bovinos de leche, por la alta producción de bovinos de leche. Turlock, aves de producción, pavos, gallinas ponedoras y huevo. Davis tiene un poco mezcla de todo, puesto que está en campos. Pequeños rumiantes, exóticos de laboratorio. Perdón, exóticos de zoológico es una de las opciones. Exclusivamente nosotros, en Tulare, somos un edificio bastante nuevo, como 4 años.
pero estábamos adjuntos a otro edificio. El edificio previo es algo más pequeño, nos mudamos recientemente, 4 años. Bueno, no, ellos se mudaron primero antes de que yo llegara. Como les comentaba, lo que hacemos todo el rato, todo el tiempo, la mayor parte, vacas de leche. La infraestructura del laboratorio nos da la oportunidad de hacer diferentes animales o diferentes casos al mismo tiempo, porque distribuye el espacio de manera más fácil. Entonces, trataré de hacer la conversación un poco dinámica en sentido porque es Zoom y porque como que corta un poco la conversación. Siéntese libre de hacer preguntas en cualquier momento. Prefiero que compartan las preguntas a que en caso que no terminemos la presentación, obviamente pues compartiremos la presentación. La intención es como para que tengan una oportunidad de resolver dudas y que también yo tenga oportunidad de resolver dudas con ustedes. Entre todos nos ayudamos y entre todos sacamos la respuesta. Especialmente aborto en rumiantes. Es bastante caro. Se ha aproximado o se ha calculado una evaluación entre $500 y $900 por aborto. Bueno, y lo más importante es el factor zoonosis. Las 3 principales enfermedades: brucelosis, leptospirosis o fiebre Q en humanos, coccilosis en animales. Esas 3 enfermedades son las más importantes que tenemos que considerar cuando estamos tratando con casos de aborto. Exclusivamente en vacas o en bovinos, la tasa puede ser del 3 al 8%, aunque aquí en el predio o en el condado nos reportan productores que va entre el 12 y 15% su tasa de aborto. En otros lugares nos han reportado 19%, eso lo escuchamos más que nada en Sudamérica. Se ha calculado que el 26% de las vacas, por lo general, o presentarán un aborto al menos una vez en su vida. Es algo para tomar en cuenta de qué tan común podemos enfrentarnos. Estas próximas diapositivas son diapositivas donde compartimos datos de diferentes artículos y fuentes que nos han mostrado. Es un grupo, una serie de casos, un total de 665 casos tomados de CAPS, o sea, de nuestro sistema de laboratorio diagnóstico, en el tiempo del 2007 al 2003. El 43% de los casos que se registraron no se obtuvo un diagnóstico definitivo, comparado con un 57% de los casos. Este escenario cambia un poco con nuestro equipo de colaboradores que estaban en Tabalcarce. Reportaban solo un 50 y 50, un caso de 150 casos registrados. No recuerdo bien el periodo de tiempo en esos 150. Algo similar sucedió durante Uruguay, cuando estábamos realizando el proyecto de doctorado, en el cual identificamos una serie de 102 en un tiempo de 3 años. El 44% de los casos registrados no tienen un diagnóstico determinado. Entonces, como pueden ver, es casi un 50-50. Es muy difícil arribar al diagnóstico de aborto, pero más que nada es difícil también compartir esta historia o esta idea al productor o al clínico, porque entonces cuestionarán por qué voy a hacer una necropsia en un feto, o qué validez o qué importancia tiene hacer una necropsia o evaluar una placenta. Es difícil el diagnóstico debido principalmente a las muestras, porque es difícil encontrar las muestras en el predio, dependiendo del sistema de producción, si es un sistema de producción en el cual es extensivo o si es un sistema intensivo como los que usamos acá, las diferencias de encontrar la placenta. Muchas veces cuando encuentras la placenta o cuando encuentras al feto, el feto o la placenta han estado en severo estado de autólisis. Existe también el riesgo de contaminación por bacterias secundarias, que no sabes entonces la relevancia del aislamiento de específica bacteria. Entonces, por esto mismo, es muy importante hacer varias pruebas al mismo tiempo. O sea, abordar el diagnóstico de aborto con múltiples pruebas, de forma multidisciplinaria. Pensar en múltiples posibilidades. Las pruebas ideales para el aborto, para poder lograr el diagnóstico en aborto, es el feto, la placenta y serología. Y eso es muy importante, porque muchas veces la tomamos de largo o la ignoramos o no la consideramos. Específicamente en serología es recomendado hacerlo en forma comparada. Es decir, tomar una muestra de vacas o de madres que hayan abortado y tomar una muestra de madres que estuvieron en riesgo de abortar pero no abortaron. Me refiero específicamente a muestras de suero. Volviendo al tema, existe un grupo de los 43% que se encontraban sin diagnóstico definitivo con el 57%,
Existe un grupo también de patrones que se pueden, o sea, los números cambian, las proporciones también. Podemos encontrarnos, por ejemplo, con el caso de encontrarnos con problemas de distocia. Muchos casos, por ejemplo, no se encuentran, no se observan lesiones específicas o no hay agentes específicos. Este es la misma muestra o mismo serie de casos que esta. Son 665 animales o casos. En esa población, en el 21% de los casos, no se encontraron lesiones para tomar en cuenta. Muchas veces se lograba obtener algún aislamiento, pero no estaban lesiones asociadas, y eso también complica la razón a la cual puedes determinar. En ese mismo estudio, en ese mismo número de animales, 665, un pequeño grupo fueron atribuidos a bacterias oportunistas o agentes infecciosos oportunistas. Los agentes infecciosos oportunistas son aquellos que tienen, que en su patología no está descrito claramente que su cuadro principal sea causar aborto, pero que de una forma causando una septicemia puede fácilmente ocasionar estrés en la madre y provocar aborto. Entonces son son patógenos que se encuentran comúnmente en otros cuadros, como E. coli, por ejemplo, Trupperella, en todos los abscesos, bacilos, ustedes nómbrelos. En esta serie de casos, si se fijan, son 2.296 casos, también tomados de nuestro sistema. Y el periodo de tiempo es distinto, desde 1998 a 2003. Aquí podemos ver un poco más, así, la figura más grande de la distribución de los casos. En el 39 no se logró obtener un diagnóstico, 39%. En el 23 mayormente fue identificado un protozoo, bacterias, virales, otras causas, o no diagnóstico con lesiones, que eso es muy importante porque es el que más nos confunde. Ok, suficientes tablas por ahora. Vámonos a las fotos. Tomemos un paso para atrás y cuestionémonos. ¿Cómo es que se infecta el feto? En patología, como en epidemiología, la mayoría de las cosas es de acuerdo a patrón, la distribución. El patrón de la lesión es lo que te va a decir cómo sucedió o lo que te puede insinuar qué es lo que está pasando. Eso es muy importante porque tenemos que tomar ciertos pasos hacia atrás y cuestionar qué patrón o qué distribución tiene la lesión para poder decir, oh, posiblemente sea esta fuente, esta causa. Pensemos directamente. La placenta pues, es el medio más fácil, ¿no? La placenta se dirigiría al líquido amniótico, el cual tiene contacto con la piel del feto o el tracto digestivo del feto o el pulmón del feto, y pues es ahí donde uno puede ver lesiones directamente en la piel, en el tracto digestivo, en los preestómagos o en el intestino, en el pulmón. También puede ser placenta, siendo una vía de vena umbilical, directamente dirigiéndose al hígado y ocasionando un patrón de forma más sistémica. En general, los patrones pueden ser de forma ascendente, venéreo o hematógeno, como para tener una idea. Y eso también va a influenciar mucho el tipo de placentación, el animal, etc. De nuevo, quiero ser muy clara y que se queden con muy pocas cosas porque vamos a hablar de mucho. Quédense con la idea de que la distribución es muy importante en las lesiones. La distribución de las lesiones es lo que nos va a decir cuál es el origen y posiblemente cuál es la causa. Distribución, distribución, distribución. 1. La exposición en el amnio, como mencioné, tendrán contacto directamente con el pulmón o en el tracto gastrointestinal, así como por ejemplo en el párpado o la conjuntiva. La vena umbilical es otra forma, en la cual tendrán fuente o contacto con hígado, también puede ser pulmón, ojo, nos podemos confundir, riñón y corazón. Son formas para tener idea de qué es lo que está ocurriendo. Algo que también me gustaría que tomaran de esta charla es el diagnóstico morfológico. No especificar un diagnóstico morfológico a nivel así como patólogo, pero que sean capaces de hacer ustedes la necropsia en el campo o en el tambo y que puedan identificar y decir, ¿saben qué? Tiene cara o tiene forma o creo que es por este rumbo, para poder comunicar sus hallazgos al patólogo. Debemos de pensar en órgano que es afectado, o sea, identificar el órgano. ¿Qué proceso es? Si es inflamación o neoplasia o congénito. Modificador diciendo qué tan severo es. La distribución que tiene la lesión, si es una solo lugar, focal o es multifocal. ¿Qué tan severo es también?
una disculpa. Al modificador nos referimos a qué tipo de proceso es. Si es supurativo, si es necrotizante, si es gaseoso, a eso se refieren los modificadores. La duración, obviamente nos referimos a qué tan rápido ocurrió, si fue agudo o si es un proceso que es crónico. Ok, entonces aquí donde vamos a jugar un poco y vamos a jugar con el chat. Esto es una placenta. ¿Qué opinan? Les digo que de entrada les digo que la de la izquierda es normal. La de la derecha es una placenta de bovino, de vaca. ¿Creen que es normal o anormal? Y estoy lista con el chat. No hubo ninguna respuesta. Están medio tímidos. Ya vi, algo votó. Anormal. Bien, Mónica. Normal. Les cuento que la de la derecha está anormal. ¿Y qué me dice que es anormal? Bueno, de entrada es esto, es el cotiledón. Y esto es la región intercotiledonaria. Perfecto. Pedro se lanzó así directamente, dijo, veo una hemorragia. Y es correcto. Este pequeño material así como rojo, oscuro, opaco, es sin duda un coágulo. Eso te está indicando entonces que se espera tener una cantidad de hemorragia, pero te da el dato. Otro dato u otro pique que te dice que es anormal es qué tan opaca es esta región. En teoría, esta foto es mala y lo siento, no fue mi intención. Pero yo quería mostrar una foto donde fuera así como que muy clara y brillosa. Pero en ese sentido, o en esta foto, de ejemplo, se ve opaca. Y eso te está diciendo entonces que hay un poco de edema. Cosas de tomar en cuenta. Avanzamos. Si me permite. Eso. Entonces, como les comentaba anteriormente, está el órgano afectado, dijimos que era una placenta, ¿no? ¿Qué proceso es? ¿Inflamación o neoplasia? ¿O hemorragia? Modificador hemorrágico, fibrinoso o necrotizante. Distribución si fuera solamente esta zona, o me parece que toda la zona está opaca. Y la severidad, mínimo, ligero, moderado. Yo soy de la idea que casi todo, para que el niño esté muerto, casi todo me parece moderado o abajo, ¿no? Tengo que decir como que estar muy sorprendido y decir, esto es severo. Pero es difícil, y eso también puede cambiar. Entonces, si avanzamos, podemos decir que esta es una placentitis, o sea, una inflamación de la placenta, hemorrágica, como lo sugirió Pedro, y también diría que un poco necrotizante porque hay áreas blancas a través de la región del área afectada. Multifocal, moderada a severa, en la placenta. Tratando de jugar. Les pido a quienes no estén en silencio, se pongan en silencio, por favor, porque luego hace la computadora un poco más lenta. Sin prisa. Bueno, tenemos otra imagen. Esta es cavidad torácica, órgano afectado. ¿Quién se quiere lanzar? En el chat, estoy viendo las respuestas en el chat. Nadie se quiere lanzar, están tímidos. Les doy una pista. Ese es el pulmón y esta parte es el pericardio. Pulmón. Tem alguém com o microfone aberto aí, se puder fechar, por favor. Me parece que alguien no está en mute. Sí. Alguien tiene el micrófono Para, abierto. creo que yo puedo hacer algo. No estoy muy segura. Veremos Sí. qué sucede. No he identificado quién es. Que tampoco se trata de regañar a nadie. No, pero... va. Creo que ahora ya está. Me parece que... Bueno, seguimos. Entonces, como comentaba, pulmón es el órgano. ¿Ven ese material así fibrilar que está cubriendo el pericardio? O que la bolsa pericardial. Ese es un dato muy importante. El tipo de modificador que está presentando está afectando al pericardio. Eso lo podemos llamar una epicarditis fibrinosa, difusa, moderada. ¿Y por qué es
fibrina lo podemos llamar aguda. Este es otro órgano afectado, lo identifiquemos fácil. Pulmón, hígado, pulmón del lado derecho. ¿Normal o anormal? Solamente enfoquémonos en el hígado. Anormal. Mónica, muy bien. ¿Qué vemos en el pulmón, insisto, en el hígado? Anormal. Necrosis. Las áreas blancas, así como en forma así como de, le llaman bull's eye o, ¿cómo le llaman? Es como cuando tienes el aro, el punta, la guía específica de un disparo, en forma como de gol. Eso sugiere altamente necrosis. Y puede ser también inflamación, puesto que los bordes están redondeados. Podríamos llamarlo entonces una hepatitis necrotizante. ¿Qué distribución tiene? ¿Es un solo foco o son varios focos? Multifocal o es difusa. Multifocal, correcto. ¿Y qué severidad tendría? Le dirían como que mínima no es. Y severa no creo. En el caso de que sí, severa sí, porque si sumamos todos los focos, es un gran porcentaje del órgano que está afectado. Y la duración, eso lo podemos dejar un poco fuera. Pero en teoría será agudo. No es un proceso crónico. La necrosis se ocurre rápido y ocurre. Eso podemos hacer el mismo ejercicio una y otra vez. La intención es que reconozcan órganos afectados y no afectados, o órganos normales o normales. Esto es fibrina, es un material así como suado, fibrilar amarillo, en el lumen de un intestino. Y obviamente eso sería entonces enteritis fibrinosa. Ok, entonces paramos un poco la interacción y vamos a entrar rápido a las formas de muestrear o cómo lograr el diagnóstico. Antes que siga avanzando, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, perfecto. Los protocolos diagnósticos son aquellos como listas que utilizamos para poder descartar. O sea, ¿qué receta o qué pasos tengo que hacer? ¿Qué muestras voy a tomar? Por ejemplo, el líquido abomasal es una de las mejores muestras para cultivo bacterial, básicamente para cualquier análisis, porque se mantiene en un saco, o sea, en el abomazo. Y si es bien colectada, puede estar estéril, o en teoría debe estar estéril. Entonces, esa es una buena fuente para hacer, ya sea cultivos, detección por biología molecular, etc. Siempre es bueno etiquetar todas las muestras y etiquetarlas claramente con el número de caso, con la identificación del órgano, para poder congelarlas. Nosotros tenemos una lista, le llamamos la lista básicamente. Esto está en inglés, pero les puede ayudar. En donde por categorías distintas ponemos la bacteriología, virología, histología y qué es lo que vamos a almacenar, storage. Así como la inmunología o serología que les comenté en un inicio. La intención de esto es para poder tener una idea de qué es lo que estoy descartando, ¿no? Por ejemplo, para bacteriología, lo importante es pulmón, hígado, contenido estomacal o abomazo en caso de ser rumiante, riñón y placenta. La placenta lamentablemente no es una de las muestras que más nos envían, pero es una muestra que nos ayuda bastante, porque muchas veces se observan lesiones en placenta, pero no en el feto. Los análisis o pruebas que se pueden realizar son varias. PCR, inmunofluorescencia, cultivo microfílico, específicos cultivos, inmunofluorescencia ya lo mencioné. En esta columna me puse valiente y puse así como que enlistado cuáles son los patógenos que uno estaría en teoría descartando de acuerdo a cada muestra. No quiere decir que sea exclusiva, quiere decir que es una de las formas que lo utilizamos. Y para histología, obviamente todos los órganos. Cerebro, lengua, conjuntiva o párpado. La intención es observar la conjuntiva, entonces tomamos todo el párpado, diafragma, pulmón, abomazo, rumen, piel, intestino delgado, colon espiral o colon, linfonódulo, glándulas adrenales. Eso es muy clave y lo veremos por qué. Riñón, vaso, hígado, la cápsula articular, un pedacito, en algunas enfermedades podemos ver cambios, corazón y placenta. Específicamente hablando del cerebro, como dato les paso, que es muy difícil quitarlo, pero utilizando el equipo correcto, da una mano. Todos los fetos son edematosos, son como muy fluidos, no son estables. Y uno va a encontrarse con un cerebro de esta forma
y va a decir, chas, le falta la mitad del cerebro. No pierdan fe. Abran el cerebro, la cavidad, pueden vaciarlo sobre una servilleta, lo envuelven en una servilleta o gasa y lo colocan en histología o en el frasco conformal para análisis de histología. La intención es poder cerrar, o sea, como que el cerebro se fije en formol con una forma un poco más redondeada para que tenga una forma más fácil a la hora de cortarlo o reducción o hacer cortes histológicos, como dato. Eso está en inglés, pero es como para que tengan una idea. Eso es en bovinos. Al final de la charla, cuando les comparte la presentación, van a poder ver las medidas utilizadas para poder calcular la edad gestacional en diferentes animales. Pero para que tengan una idea, de 2 a 8 meses más o menos, o sea, la gestación es mayor que esa, pero se calcula los tamaños que va a tener y la medición entre donde está la inserción del ligamento nucal directamente a la coxilla. Y eso es para poder tener una idea en centímetros de qué tamaño va a tener el feto, asociado al peso y a características externas. Les mencioné un poco sobre la serología, y esto es para tomar idea de que el patrón de la enfermedad también va a tener una forma de importancia en el rebaño. Quiere decir que es importante tener una idea de cómo se encuentra el rebaño, cómo se encuentra la madre y cómo se encuentra el feto. El ideal es también evaluar al rebaño en forma de casos pareados, que es decir, un control y un caso. Y el número ideal que se maneja son de 10 animales más o menos, o bueno, para tener relevancia estadística. No se asusten, esto no es una pequeña tabla, pero no es como para concluir mucho, simplemente es como para pasar el primer dato. Esta charla no se basa en números, pero lo que quería mostrarles es cómo podemos hacer un análisis en una tabla de 2x2. Si recuerdan las clases de epidemiología o estadística, van a recordar el término razón de productos cruzados, razón de ventajas, razón de momios, UOR, le llaman. Y esto básicamente lo que hace es una medición entre dos razones, entre dos chances o dos oportunidades, en cierta forma dos probabilidades. Y la intención es evaluar la probabilidad, odds, le llaman por acá, las chances, le llaman en mi tierra, de exposición. Por ejemplo, tomamos neospora, de estar positivos a una lista de neospora, o sea, estar expuestos a neospora, y ser un caso, presentar aborto, y estar negativos a neospora, o sea, no estar expuestos a neospora, y ser un caso, o sea, tener un aborto. A y C. Comparado con las odds, probabilidad o chances de estar expuestos a neospora y no haber abortado, o sea, hacer un control. Las odds o chances o probabilidad de ser negativo a neospora y no haber abortado. Entonces, se miden las probabilidades, se hace una odds, se hace una razón y se calcula en la división. Y ese número se vuelve a dividir otra vez entre los dos números, dando un OR de 7.1. Les cuento que el OR es un número que va, bueno, puede ser menor de 1 o mayor de 1. Y la intención es que si es mayor de 1, te está diciendo, está midiendo la fuerza de asociación. Quiere decir, te está diciendo cuánta fuerza hay entre las odds o chances de estar expuestos al factor y representar o presentar la enfermedad. Entonces te está dando una idea de que posible sea un factor de riesgo. Si es menor a 1, te está dando una idea de posiblemente sea un factor protector. Lo hago así porque a grosso modo es lo que podemos concluir. Entonces decimos que en este caso, con estos números, con esta tabla de mentiras, nos está diciendo que 7.2 es el OR, las vacas tienen 7.2 chances o probabilidad o oportunidad de tener aborto si fuera expuesta a neospora. Eso es muy importante porque está midiendo la fuerza de asociación. No se preocupen, estas tablas las encuentran en Google, las pueden bajar, hacer una hoja en Excel, ponen los numeritos y les da una idea. No estamos diciendo de causalidad, estamos diciendo de asociación. Es muy distinto, pero es importante tomar en cuenta a la hora de tratar de interpretar los resultados. Les juro que ya no hay más números. Esta es la última presentación de números y epidemiología. Vamos a ir directamente a las fotos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me parece que no. Tenemos dos en el chat. A ver. Y que no la vi.
Oh, tenemos muchos. Voy a leerlas en voz alta para que las vean. La necropsia de los animales es normal en casos de aborto no infecciosos. Se puede hacer necropsia de cualquier animal que desees. La intención de la necropsia es para tratar de, principalmente es para tratar de asociar la causa de muerte a algo. Pero existen necropsias que se pueden hacer a casos no infecciosos, es decir, a casos sin problema, por así decir, como forma de monitoreo. Específicamente en abortos no infecciosos, o hablaremos un poco más adelante sobre los de toxicología o tóxicos, muchas veces no hay lesiones. Y esos diagnósticos, se hace la necropsia, se descartan todos los infecciosos y al momento que no logras identificar ningún patógeno, puedes decir, ¿sabes qué? Creo que esto puede ser tóxico. Entonces arrancas el diagnóstico dirigido a tratar de descartar causa infecciosa. Posibles toxinas, por ejemplo, está la vaca o la madre expuesta a diferentes plantas o está expuesta a diferentes factores que puedan tratar de darnos una idea. Es difícil porque muchas veces no existe una prueba específica para decir, por ejemplo, nitratos y nitritos, podemos hablar de esto. Es difícil. Esa es una. Y la otra, siempre se puede hacer necropsia de casos aunque sepas de qué se murió o tengas una idea, porque te va a dar una idea de qué es lo que está circulando en tu predio y te quieres saber qué es lo que tienes presente en el predio. Juan Agustín pregunta, en el caso de bacterias oportunistas, por ejemplo, si tienes un cultivo puro de E. coli en pulmón, pero las lesiones son mínimas, ¿consideras como diagnóstico final a E. coli? Ufa, ese es como, yo soy de la idea, de base a la escuela como nos entrenaron, a asociar lesión y patógeno identificado. ¿Es truco o es así como hay área de discusión? En caso de que no encontremos ningún otro patógeno directamente, o sea, solamente E. coli, y es digamos que cultivo puro, podría decir que E. coli es una de las razones por las cuales estuvo involucrada o estuvo asociada en el aborto del feto. Eso es muy importante porque Juan menciona una palabra clave, cultivo puro. También algunos laboratorios reportan cantidad de colonias o qué tamaño tiene la colonia. Entonces, eso también te pone una idea si es en mucho y también puedes considerar si el animal o la muestra qué tan autolítica está la muestra o si es una muestra de dónde, si es placenta y es E. coli puro. Probablemente haya tenido contacto con otra E. coli, perdón, con alguna E. coli que se encuentra en el ambiente. Entonces, hay siempre área para discutir en las bacterias oportunistas. Pero lo importante es descartar otras causas antes de poder acercarnos al terreno de las bacterias oportunistas y decir, esto puede ser la causa. Espero haya contestado a tu pregunta. Continuamos. Las muestras difíciles son aquellas muestras en las cuales, como lo dice el nombre, no puedes ni cómo abordarlas, ¿no? Y te pueden presentar, por ejemplo, esto que es un embrión y no sé ni siquiera cómo tomar la muestra ni qué es lo que vas a tomar. Entonces, lo que podrías pensar es qué patógenos ocasionan o tienen mayor probabilidad de causar esto y directamente dirigir el diagnóstico a ese caso. En caso de que cuentes con los recursos para poder, las herramientas para poder descartar, no sé, Trebia albina, por ejemplo. Existen otras muestras y algo similar a lo que mencionó Juan Agustín, en las cuales van a estar completamente contaminadas ya sea por materia fecal o por material orgánico, tierra. Entonces, a la hora de tratar de aislar algo, va a ser complicado la interpretación. O también existen muestras que van a ser, o fetos que van a estar en proceso de momificación. Y esto dificulta el aislamiento de bacterias o porque pueden encontrarse algunas inhabilidades, etc. Entonces, es un poco complicado tratar de abordarlo. Hay otras muestras que también pueden ser diferentes, no muestras, pero pueden ser casos que nos complican un poco la interpretación. Por ejemplo, vemos un ternero o un feto abortado totalmente amarillo. Como mencionaba antes, la distribución es muy importante, el patrón es muy importante. ¿Qué se encuentra amarillo? ¿La membrana mucosa se encuentra amarilla o el pelo se encuentra amarillo? ¿Qué proceso puede estar ocurriendo aquí en el cual el animal terminó siendo expulsado y terminó con el color amarillo o naranja?
Bueno, animales estresados directamente pueden eliminar meconio y el meconio va a seguir continuo y va a contaminar todo el animal. Existen también, por ejemplo, placas amnióticas que son hallazgos comunes que no significan una patología, pero es importante tomar en cuenta que existen como para no confundirnos y las formas que se pueden presentar. Otros patrones, hablamos de patrones todo el tiempo, patrones. Casos en los cuales el feto se presenta con la cabeza dermatizada y es una así como congestión sumamente marcada en una sola área. Bueno, te tienes que cuestionar y decir qué patrón tiene. Si solamente está la cabeza afuera, uno cuestionaría y diría, ¿estuvo el feto con dificultad de ser expulsado? Y si los pulmones flotaron en formol o simplemente se hundieron en formol, considera la posibilidad de distosia. Estas 3 fotos de placenta son en pequeños rumiantes. Hablaremos un poco de los patógenos, pero quiero mostrarles el patrón. Yo quiero que se queden con la idea de patrón, que sepan que una lesión va a ser diferente y que tengan una idea más o menos qué es lo que va a tener, como para poder sospechar el agente. En esta primera podemos observar, como les mencionaba. ¿Cómo se llamaba esto? ¿No? Nadie está en un chat. Y esta región entre este punto y este punto y este punto. Cotiledón, claro. Entonces, el cotiledón son estos. La región intercotiledonaria, esta, se encuentra cubierta por un material fibrilar blanco, suave. Hay un poco de puntilleo en el cotiledón. A comparación con esta, el cotiledón está totalmente rojo, en algunos casos. O el cotiledón en sí, le faltan pedazos, o sea, tiene necrosis. La zona intercotiledonaria en esta región se ve un poco más opaca. ¿Recuerdan? Bueno, obviamente es esta opaca, pero hablábamos un poco como de edema. Son patrones distintos que vamos a encontrar por distintos agentes. Por ejemplo, en el primero estamos lidiando con un clamidia, en el segundo sería coxiela y en el tercero sería campylobacter. Entonces tengan en mente que la distribución de cada lesión va a ser diferente de acuerdo al patógeno. Intercotiledonaria, fibrina, hemorragia, edema, necrosis directamente en el cotiledón. Específicamente en ovinos puede ser por clamidia abortus, hay otro tipo de clamidia, y la lesión que observamos microscópicamente es una vasculitis, en necrositán también. Vean la región cómo se encuentra cubierta. Esto ya ha sido, me parece que ha sido fijado, que está un poco opaco por eso también, pero tiene como una consistencia así como de piel. Además de placentitis, también podemos observar hepatitis o necrosis hepática y también va a ser multifocal, algo para tomar en cuenta por clamidia abortus. Microscópicamente, además tenemos placentitis y algo muy importante de clamidia es que va a ser un patógeno que se localiza dentro de la célula y da un puntillo muy característico. En base a eso hay que tomar en cuenta que otros patógenos pueden ser. La identificación se logra por inmunohistoquímica y también por la lesión, o sea, la observación de los mismos cuerpos. En este caso específico, es una publicación muy interesante que menciona clamidia pecorum en una cabra y pueden, como mencioné, necrosis en la placenta. También se puede la localización directamente, como se puede ver en inmunohistoquímica. Me parece que también encontraban en intestino y también lo que son en exceso intestino. En este artículo específico reciente, muy bueno, es clamidia pecorum, no comúnmente reportada en vacas, ocasionando una epicarditis y pericarditis fibrinosa, así como hepatitis fibrinosa, y microscópicamente también tienen lesiones en el cerebro. Algo para tomar en cuenta. Coxiela. Ya les mostré esta foto antes, pero me gustaría volver a mostrar porque quiero hacer el énfasis de el edema intercotiledonario, la hemorragia y necrosis, el puntillo blanco en el cotiledón, que también se puede observar de forma microscópica, como necrosis en el epitelio de la placenta, un puntilleo, ven este puntilleo que también coxiela, se localiza dentro de la célula, entonces puede ser un diagnóstico diferencial de clamidia, como puntilleo, así como foamy dentro de la célula, neutrófilos todo el rato, necrosis bastante, el diagnóstico se logra, bueno, se puede observar con inmunohistoquímica y observen el patrón, es directamente en el cotiledón, como en la foto macroscópica, el cotiledón está afectado. Y sí, también hay edema en el espacio intercotiledonario o en el intersticio,
pero es bastante interesante que correlaciona con el diagnóstico. Toxoplasma gondii es otro patógeno en el cual la necrosis es más enfocada en el cotiledón, pero observen este tipo de necrosis, lo vemos como un puntillo blanco. Y eso es a lo que me refiero, cómo está claro directamente. Esta foto fue tomada, me parece, debajo del agua. Entonces por eso se ve así como si fuera un animal dentro del agua o un pez. Pero el puntillo blanco es lo que te da la característica o la indicación de que puede ser necrosis. Microscópicamente también encontrar necrosis del trofoblasto, lo puedes asociar directamente con inmunohistoquímica, es el diagnóstico. Miospora caninum. Podremos jugar un poco. Estas dos fotos son fotos de fetos. Y algo que me llama la atención es en los fetos abortados por Miospora, algunas veces observamos eso que le llaman corazón cocido. Y el corazón cocido, en inglés cooked heart, imaginen que tienen una gran olla hirviendo, toman el corazón y lo meten directamente a la olla y lo sacan. Lo hacen como deep en agua hirviendo. Entonces, no se va a cocer todo, pero se va casi como partes blancas, partes medio cocidas. Hay patólogos que reportan que a veces los docen directamente. Si bien no es patognomónico y no está descrito, es como entre popularmente conocido como que, tiene corazón cocido. También ocasionan modificaciones, es algo para tomar en cuenta. Si nos adentramos directamente a qué tipo de lesión está ocasionada jugando con el órgano, podemos decir que es inflamación, o sea que es inflamación del corazón, una miocarditis, necrotizante, de forma ya multifocal, de forma que está afectando el total del órgano, y bueno, yo lo llamaré severa. De nuevo, la severidad es de acuerdo al porcentaje del órgano afectado. Si lo suman todo, ¿qué tanto es afectado? En pequeños rumiantes también se reporta, es rara, pero puede pasar. Vacas, bueno, neospora y también toxoplasma ocasionan una necrosis o encefalitis necrotizante, linfoplasmocítica o no supurativa, o sea, no hay neutrófilos asociados, simplemente es necrosis y linfocitos y un poco de células plasmáticas. Y es de forma bien aleatoria, y es de acuerdo al daño que ocasiona directamente el parásito. Nosotros durante nuestro doctorado en Uruguay identificamos, bueno, la lesión que les acabo de describir, y también se ve una infiltración de linfocitos y células plasmáticas como separando las fibras en el miocardio. De la astropoblación directamente que analizamos, la lesión más común era la encefalitis y gliosis. Está en inglés, pero trataré de explicarlo. También existe una miocarditis no supurativa, como les comentaba, no hay neutrófilos, hay simplemente más que nada linfocitos y células plasmáticas. Y este mismo tipo de inflamación se observó ya sea en el corazón, o en el diafragma, o en la lengua, o sea, en el músculo esquelético. La sensitis necrotizante, ya sea no supurativa también, hepatitis en algunos casos, colitis en otros, nada común. Y bueno, la intención es básicamente enfocarnos en cambios en el músculo esquelético, corazón, cerebro, y también se puede observar en neumonía intersticial. El diagnóstico se logra por inmunohistoquímica o directamente por detección del patógeno, ya sea en tejido, por PCR. El ciclo es medio complicado, pero así se los cuento en 2 movimientos. La vaca está preñada y está infectada. Y el parásito no tiene suerte, quiere decir el parásito no sobrevive o el parásito no logra lo que quiere porque es abortado. El ser abortado es un error del parásito. Él quiere que el feto, para mantenerse, quiere nacer. Bueno, en caso de que el parásito no logre, es abortado y puede ser ya sea una modificación o un feto. Si el parásito logra tener éxito, nacerá una vaquillona infectada, y esta a su vez va a esparcerlo durante el tambo o rebaño, y eso es lo que llamamos una transmisión vertical. Existen otros patógenos, por ejemplo, Trichomonas fetus, que son ya más que nada como de término distinto, o sea, un término más temprano, le llaman muerte embrionaria, también porque es una piometra, y obviamente aborto. Y esa es una foto en el libro en el cual observamos el patógeno, medio borroso por la cantidad de píxeles, pero la intención es ver que cada uno de los estructuras son los parásitos. Esto es para tratar de tomar en cuenta un poco la discusión que mencionó Juan Agustín sobre los agentes oportunistas infecciosos.
dentro de la población de el grupo de 600 y cacho de CAPS, casos mostrados de CAP, 73 de ellos tuvieron estas proporciones, estos patógenos identificados como causas de aborto, causando de forma oportunista, porque son un patógeno que usualmente no ocasionan un aborto, pero si causan una septicemia, si causan una inflamación generalizada, pueden llegar a ocasionar aborto fácilmente. Entonces me refiero a que las lesiones que se encontrarían son principalmente una placentitis. La placentitis va a ser fibronecrotizante. Y entonces es de acuerdo, como mencionamos, el patrón, que la vaca está directamente en sepsis y terminará siendo contaminada de acuerdo a la placenta. Y los diagnósticos es con tinción Gram y observación del patógeno y las lesiones asociadas a la placentita necrotizante. Ojo que también se pueden ver cambios directamente en el pulmón, porque la placenta va a estar contaminada o el líquido amniótico va a estar contaminado y va a tener directamente una bronquiolitis o una neumonía intersticial. Existen diferentes casos en los cuales podemos ver que se separa el epitelio de ciertas partes del pulmón o de los bronquios o bronquiolos. Es esperado, puede ser post-mortem, pero hay que tener mucho cuidado si vemos inflamación asociada. Es siempre importante asociar las lesiones con los elementos obtenidos, como le comentaba en la discusión, como Juan Agustín claramente lo marcó, cómo vas a y qué tanto vas a avanzar en el diagnóstico o qué tan seguro vas a poder decir es por esto. Existen otros casos, por ejemplo, con otros patógenos que podemos ver este material que meconio. El animal está estresado, libera meconio y se puede ver inflamación asociada a meconio a veces, se puede ver meconio sin inflamación, o sea que es esperado. Lo que quiero tratar de dejar claro es que no el que está ahí no significa sí o sí que es muy significativo. Hay veces que sí es suficientemente severo, hay veces que la verdad no está ahí porque es estresante ser abortado. En este caso específico se asoció, bueno, se detectó Trupel abortus suis, pero el meconio estaba asociado a esto. Este es un caso de leishmaniasis en pulmón y pueden observar el mismo patrón, así como las nubes de bacterias que ocasiona Yersinia. También se pueden observar directamente en los órganos afectados. Y bueno, nosotros no vemos brucela o brucelosis, pero tomar en cuenta que es un diferencial para otros lugares donde se está presente y qué tipo de lesión esperaría ver, si es una infección así como directamente en el intersticio o directamente ya en el epitelio de la vía respiratoria, bronquiolitis o bronquiolitis. Campylobacteriosis puede llegar a ocasionar rara vez células sensitiales, es más común tricomonas. Existen otros patógenos, por ejemplo, equino, Morganella morgani, también ocasiona células sensitiales o células multinucleadas. También está ese fenómeno en el cual vemos grandes números de linfocitos y células plasmáticas alrededor de las vías respiratorias, que le llaman como coughing. Y eso es importante porque no se sabe mucho de la relevancia. Puede ser a veces pues, importante, otras veces puede ser como incidental, porque hay una estimulación directamente del tejido linfoide asociado bronquiolo. Entonces es importante considerar que puede existir casos donde vemos hiperplasia de estos, o sea que se ven claramente los nódulos, pero también hay que tomar en cuenta que en algunos casos lo observar así no tendrá mucha referencia. Voy a tratar de avanzar un poco porque no quiero tomar todo el tiempo. Aborto ureaplasmal, o ya sea directamente por ureaplasma diversum, usualmente son animales débiles, ocasionan al final del término. Y es aquí cuando les comento que la conjuntivitis es una lesión que se observa. Y no piensen en conjuntivitis como algo que nomás ocurre en ureaplasma. Piensen en conjuntivitis como algo que puede ocurrir en una infección en la cual la vía de entrada fue directamente por el líquido amniótico. Recordemos que existe material linfoide en la conjuntiva, entonces es importante tomar en cuenta que esto va a estar activado en cualquier patógeno. Obviamente neumonía. Se pueden hacer cultivos especiales, PCR es una de las formas de identificarla. Campylobacteriosis es otra que también se puede observar. Fetus y jejuni. Es importante sacar o determinar la subespecie porque esto nos va a decir cuál es el origen y qué patrón tiene. Por ejemplo, Campylobacterus fetus venerealis tiene una transmisión venérea. Entonces es importante tener un buen análisis y checar los animales para raspado, no nomás para Campylobacter, sino también para tricomonas. Es muy importante, como comenté, identificar la bacteria específicamente. Esta foto ya la observamos previamente. Es nomás para dar cuenta que esa epicarditis que vimos fibrinosa fue causada por fetus venerealis, Campylobacter fetus venerealis.
Y también esta foto ya la vimos, es nomás también para asociar la campylobacteriosis en un hígado de un ovino. ¿Y a qué se refiere a una necrosis más multifocal? O sea, hepatitis necrotizante, casi necrosis. Esta es de nuevo, esta es un poco más fibrinosa, es Campylobacter en un ovino. Directamente en la cabra, bueno, cabra o ovino, pequeños rumiantes. En general, el diagnóstico de Campylobacter es ya sea tinción o de detección de patógeno de lesiones. Listeria es un agente que, si bien ocasiona aborto, es una forma más sistémica y también menciono salmonella. Y esto es porque ocurrirían dos formas, ya sea una placentitis directamente que afecte, se va de los vasos sanguíneos directamente al hígado, o la madre está séptica y es una infección placentaria y bueno, al final viene siendo lo mismo, una infección fetal. Entonces, tomar en cuenta muy importante el patrón. Y vean, este hígado está todo afectado. Entonces, es como, no hay duda que está todo el órgano afectado. Y eso es muy importante cuando vemos casos sistémicos, qué tan involucrado está el órgano, qué tan comprometido está el órgano afectado, te dice mucho de la distribución también. Este caso específico ya mostré la foto solamente para mostrar que pensemos también a nivel de población. En este caso se observó un brote de diarrea neonatal en terneros de leche en un tambo, pero también es asociado a un brote de abortos en el mismo tambo. Entonces, tomar en cuenta que lo que le pasa a los animales conjunto también va a llevar a cabo. Y esto es por Salmonella entérica, especie entérica Newport. No es un serovar que usualmente ocasiona abortos, pero si va a ser un daño sistémico, fácilmente puede causar estrés. Las lesiones, bueno, el diagnóstico se puede lograr por hemostoquímica o por tensión Gram, y las lesiones van a ser un patrón de necrosis multifocal. Leptospirosis, eso es un patógeno que no hemos seguido acá y el diagnóstico es algo difícil. Lesiones obviamente va a ser un hemalectérico, entonces hay una estasis biliar o estasis de bilis, mejor dicho, y ya sea en hígado, es uno de los daños, los lugares donde vemos. Una inflamación linfoplasmocítica, una nefrotis intersticial multifocal, o sea, cambios en el hígado, y el diagnóstico va a ser PCR, tinción Steiner, tinción de plata, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica también puede ser. La serología, esto es muy importante porque hay que tomar en cuenta, como comenté antes, la serología se debe hacer en base a qué pregunta queremos responder. Si queremos que saber si el animal abortó o estuvo expuesto, y también queremos saber cuál es la historia de vacunación en el predio. En PCR se puede dirigir a un gen específico, específicamente gen LIPL32 es para tipos de leptospira que son patógenas, pero hay gran discusión en este caso porque algunas veces vemos casos negativos, pero con lesiones asociadas y presencia del patógeno por inmunofluorescencia. Entonces, probablemente hay ahí un poco más de hueco en la cual da para discusión. También se puede ocasionar en equinos, es raro, pero se ve, ocurre. Aquí específicamente en California, bueno, en la costa oeste tenemos lo que es el aborto epizootico bovino o food kill abortion, y es un aborto ocasionado por la transmisión, es ocasionado por la bacteria Pajarylobacter abortivoris. Esta bacteria es transmitida por una garrapata, Ornithorus coriaceus. Esta garrapata es una garrapata, la que lo pueden ver en la foto a la derecha. Está presente en la costa oeste y tengo entendido que está presente en Uruguay. No estoy muy segura, tal vez Juan Agustín nos pueda compartir si está presente también en Argentina, supongo que sí. No estoy segura si han diagnosticado casos de aborto epizootico bovino, pero no teniendo el vector no será sorprendente. Esta es una infección como más crónica. En animal se infecta en cuarto mes o quinto mes de gestación y se mantiene en la gestación hasta que después es abortado. Entonces lo que observaremos es un linfonódulo más que nada preescapular, súper amontado de tamaño, que lo podemos palpar directamente. Las fotos son un poco borrosas. Petequias o hemorragias petequiales a través de la conjuntiva, no nomás en la conjuntiva, también en la mucosa de la lengua. Y en algunos casos también de esa inflamación. También se han reportado lesiones en la piel, que son como básicamente áreas de inflamación multifocal. Y eso es muy importante. La peritonitis fibrinosa, y también se puede ver como el hígado está totalmente aumentado de tamaño, así nodular, los bordes totalmente redondeados.
En cerebro también observamos lesiones, que es básicamente un agregado perivascular o también de forma multifocal. El diagnóstico es por inmunohistoquímica o tinción Gram. También se puede hacer por serología, es un poco difícil, es como forma de investigación, o sea que en el día al día diagnóstico, el diagnóstico es más fácil hacerlo por inmunohistoquímica o por tinción Gram. La serología es más para los casos de investigación. Otro patógeno, virus, para influenza tipo 3, que se asocia más que nada a infecciones tempranas respiratorias en neonatos. Aquí lo vemos como causa de aborto. Es raro. Células multifocales, multinucleadas, un agregado linfoplasmocítico en vasos sanguíneos, en algunas veces también a las vías respiratorias y una necrosis multifocal del epitelio intestinal. Macroscópicamente hay una consolidación, bueno, siempre hay consolidación en el pulmón fetal, pero es bastante significativa. Este blanco que ven aquí, no se dejen engañar. Los bovinos tienen un área más esta parte del pulmón de los bovinos tiene como más material, tiene una capa más fibrosa, la pleura es más fibrosa o más gruesa, entonces pareciera que es fibrosis, pero no es una lesión, es algo esperado. El presvirus tipo 1, usualmente es en tormentas, o sea, como asociado a que no vacunaron bien y se vienen todos los abortos. Usualmente no hay lesiones macroscópicas, y si hay lesiones, son en glándula adrenal, como comenté en un momento, que viene siendo cuerpos de inclusión, una necrosis multifocal en hígado. El diagnóstico se puede hacer también por inmunohistoquímica, también ocasiona lesiones en placenta, una necrosis multifocal también en lipoplasmocítica. Inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, PCR. Aislamiento viral lo recomendamos en casos de que la carga. Hacemos un PCR y el PCR es un número la cantidad de virus muy baja. Usualmente se puede hacer un aislamiento viral para tratar de juntar más el cargamento viral y tener más poder para identificarlo. Herpes virus equino tipo 1, también ocasiona cuerpos de inclusión, como podemos observar. Y algo característico, casi patognomónico, diría, creo, sí, patognomónico, es este esta fibrina directamente en el lumen de la tráquea. Y eso es clásico en el herpes equino tipo 1, además de fusión pleural. Virales, diarrea viral bovina, obviamente, estamos hablando de malformaciones congénitas, una hipoplasia del riñón, una hipoplasia cerebral, la más común reportada. También hay cambios en el corazón. Y eso es muy importante porque reportan cambios en el corazón, o sea, una miocarditis severa, que va a ocasionar por consecuente una fibrosis en el hígado. Entonces observaremos lesiones que sugieren una falla cardíaca congestiva en un feto. Es algo como para tomar en cuenta. También existe momificación. Recientemente, que tengan oportunidad, acá salió un artículo en el journal del JBDI que habla directamente de qué tan bueno es, o los periodos de tiempo para muestrear terneras y contra diarrea viral bovina. Básicamente no cambia por el tiempo, o sea, para determinar PIs no hay mucha diferencia en cuando se hace. Pero es interesante cómo lo presenta. Algo similar a diarrea viral bovina, enfermedad de las fronteras o border disease, es de la misma familia, un pestivirus. Entonces esperaremos también encontrar una hipoplasia cerebral. Ya saltando directamente a causas infecciosas directamente en fúngicas, tenemos como por ejemplo abortos micóticos, Aspergillus fumigatus es el más común, pero de nuevo piensen en patrones, ¿no? Piensen que va a ser un cambio directamente en la placenta, y de la placenta va a ocasionar las lesiones directamente en piel. Pero el diagnóstico se va a realizar por tinción especial, ya sea Jiménez o PAS, lesiones, o sea, asociadas, y el cultivo se puede también realizar. Brevemente, así, casi les puso, por no decir que no lo hice, causas tóxicas que observamos acá directamente en California es ponderosa, árbol ponderosa, o, me olvidó la palabra. Esto es directamente asociado o causado por el ácido isocuprésico, que es básicamente lo que ocasiona es un cierre de la circulación, entonces por lo cuanto
no va a tener directamente lesiones, pero es suficiente como para causar estrés. La intoxicación por nitratos es difícil de diagnosticar porque no existen referencias claras sobre el nivel de nitrato en nivel acuoso en fetos. Entonces es un poco difícil de tratar de concluir. Otras plantas tóxicas, Veratrum californicum, la más común, que lo vemos como un cíclope, son animales que la madre ingirió Veratrum californicum en el día 14-21 de la gestación y suficiente es para que el feto tenga ciclopía. Lupines y tabaco, por ejemplo. Cerramos. La conclusión que quiero que se queden, además de la distribución de las lesiones, les va a decir cómo es el origen. Siempre asociar las lesiones y el agente detectado. Como Juan comentó, qué tanto podemos cuestionar y qué tanto podemos concluir. Pero es muy importante decir, si tengo un patógeno, ¿a qué lo voy a atribuir si no tengo lesiones? Piensen que el aborto es multifactorial. Varios patógenos van a estar causando aborto en un solo predio. Es importante para tomar en cuenta porque entonces vamos a abordar el diagnóstico de múltiples formas, con múltiples pruebas si es posible. También pensar qué significa para el tambo rebaño el que sea positivo Neospora. Neospora no se puede curar, no se puede tratar. Si tengo una vaca que abortó por Neospora, ¿qué significa para el predio el que el predio sea positivo Neospora? Es importante siempre evaluar a los casos de aborto, por ejemplo, como mencionaron, qué tan importante es hacer una necropsia en un feto que sé que no tuvo casos infecciosos. Bueno, te da una idea de qué es lo que está circulando en el predio o en el tambo. Y siempre tratar de mandar placenta y la serología comparada. Es muy importante, sé que es caro y difícil, pero tratar de hacer esa tabla de 2x2 y tratar de mandar a vacas que abortaron y vacas que no abortaron su suero. Es muy importante. Antes que terminemos, quisiera agradecer al doctor Mark Anderson. La mayoría de la información que fue compartida ahora fue obtenida durante mi doctorado, el cual hice en Uruguay. Entonces, obviamente, agradecer al equipo de Plataforma Solonera en Uruguay, a la doctora Corina Silveira por ser la compañera del mismo y por compañera de amistad también, ¿por qué no? Y algunas otras fotos fueron también tomadas de la base de datos de nuestro sistema de laboratorio, CAFS. Y con esto volvemos a las preguntas. Muchas gracias por la charla. Estuvo Espero. muy bueno. Gracias. No, espero no haberlo muy rápido. Pessoal, quem tiver perguntas aí, por favor, pode se manifestar aí pelo chat, né? O pessoal também do grupo de estudo aí do Fibra e da Associação Jovem da Raça Holandesa, se quiser abrir a imagem e fazer perguntas, também fique bem à vontade. Melissa, yo tengo unas curiosidades. El Neospora ahí en California, por los datos que mostraste, es común, se encuentra. Y yo tenía la imagen que los tambos ahí, las lecherías, no tenían tanto perros o la transmisión. ¿Cómo se da la transmisión ahí? En nuestra población, aquí exclusivamente en California, la causa más común en vacas de leche es Neospora, pero en vacas de carne es aborto epizootico bovino. Específicamente en vacas de leche y Neospora, sí, como comentaste, los sistemas son más intensivos. Es el típico de carrusel que tiene la vaca dando vuelta y hay un poco más control con los animales, no se tiene tanto perro. Hay teorías que puede ser otros canidos de fauna silvestre que van a distribuir el patógeno. También puede ser por ingesta del parásito o sus ocistes en alimento contaminado. Pero lo que comentan aquí es que está presente. O sea, lo que hemos visto es que está presente, claro. Si bien está endémico, las vacas como que en cierta forma como que se hacen resistentes. Y sí vemos en forma de brote cuando una nueva generación de vaquillonas ha entrado o cuando hay también las variantes que tienen con el diferente cepa.
no cepa, pero con el diferente subtipo, llamémoslo cepa incorrectamente, de neospora. Entonces puede ser que una nueva forma llegue y la cual no sean resistentes y puede rotarse como en brote. Pero sí, la fuente sigue siendo canidios, pero en este caso son fauna silvestre. No son muchas, pero está presente. Pero hay que tomar en cuenta que más que neospora es aborto epizootico, la causa de aborto acá, que es distinta. Una otra pregunta que tenía era respecto de la leptospirosis. Acá también los tambos, las lecherías usan protocolos de vacunación muy intensos contra la leptospirosis. Y a campo mucho se atribuye, ¿viste? Muchos abortos a leptospirosis, pero cuando se leen los trabajos, se ve muy poco diagnóstico en leptospirosis acá en Brasil. ¿Cómo es la situación ahí en términos de diagnóstico de leptospirosis? Directamente es difícil. Soy bien aventada y bien salvaje. Me dan hasta ganas de lanzar la pregunta a Caroline porque sospecho que está conectada y ella está activamente trabajando en Uruguay ahorita. Si bien no con leptospirosis, activamente en su postdoc, estuvo un momento más cercano con el equipo de lepto en Uruguay. Aquí en California ahora, el diagnóstico se hace ambos, como presenté, por PCR, utilizando el IPL32, y también por inmunofluorescencia. Ternero que vemos ictérico, ternero que hacemos inmunofluorescencia. Y hay una gran disparidad. Hay más casos de positivos por inmunofluorescencia que por PCR. Entonces no concuerda. Esa es una. Dos, se realiza vacunación. Y la serología también arroja que la serología arroja que la vacunación es activa, que lo vemos que está funcionando. Cuando los animales, a pesar de estar vacunados, cuando hay una falla en la vacunación, directamente cuando el productor decide no vacunar unos 6 meses, no hacer el refuerzo, o cuando llueve, por ejemplo, pero como es raro que llueva en esta parte de California, da una zona. Pero en comparación con lo que vimos en Sudamérica, a lo que vemos ahora, en Sudamérica, directamente en nuestro caso de serie de casos que Carolina y yo vimos, era muy rara. Si bien tuvimos, creo que había sido 1 o 2 positivos a leptospira, con lesiones, había sido sin lesiones, uno había sido detectado de PCR en hígado. Quiere decir que se detectó el patógeno, pero no tenía lesiones asociadas. Pudo haber sido que era una leptospirosis aguda en la madre y suficiente para que el feto abortara, pero por como comentaba, los patrones en el cual tiene contacto por la sangre, siendo la vena umbilical, directamente a la hepática o por flujo sanguíneo hacia el hígado, se detecte, pero no sea suficiente para causar lesiones. ¿Hay diferencias? Sí. Que también depende mucho qué prueba diagnóstica se utilice. También hay un equipo muy bueno de investigadores en Uruguay, en Montevideo Pasteur, que lo que están haciendo, caracterizaron, identificaron diferentes serobares de leptospira que estaban presentes circulando en los predios y no estaban incluidos en la vacuna. Entonces es importante tomar en cuenta eso, pues. Y el trabajo está publicado. Son diferentes serobares que usualmente no los esperas ver. Entonces la pregunta es, ¿será que lo que está circulando en el tambo no es igual a lo que estás vacunando? Entonces no tienes protección. Perfecto, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas en el chat. A ver, me lanzo. Voy para allá. Dale. A ver qué dicen. ¿Todos pueden leer el chat? Sí, ¿verdad? Sí. Para Sí, yo leerlas. Dice, ¿algún caso de detección de agentes primarios como Campylobacter puede ser asociado con un aborto o como ausencia de lesiones? Y Campylobacter es difícil porque es un patógeno que se puede encontrar en el tracto gastrointestinal. Si no tiene lesiones, yo me reservaría mucho a decir que es causado por Campylobacter. Si se aisló, por ejemplo, de abomazo y es súper puro y no tengo lesiones, todavía me quedo con la duda de decir si fue o no fue. Porque si bien es puro y es en abomazo, o sea, parte más pura y más es fácil de obtenerlo, si no tengo lesiones, complica el diagnóstico. Más porque, o mejor dicho, debido a que Campylobacter se puede estar presente por contaminación de gastrointestinal.
Entonces es como para tomar en cuenta. Dice la siguiente, obrigado. De nada. PCR, para factores de patogenicidad. Ayuda el diagnóstico de abortos por E. coli. Claro, en casos de cultivo mismo. Esa es muy buena observación y creo que va a la misma línea donde pudo haber dicho voy a seguir arrastrando a pobre Juan Agustín. Pero eso es una buena forma de tratar de diferenciarlo. Saber qué tipo de patogenicidad tiene la E. coli aislada. Eso es caro. Entonces, nosotros no lo hacemos mucho porque, no lo sé, pero no lo hacemos mucho. Pero puede ser una buena idea, sí. La idea sería tener el aislamiento, mandarlo a genotipificación y tratar de así como dar el perfil genotípico, el perfil, pues sí, del genotípico, como saber qué tipo de E. coli nos estamos tomando. Pero puede ser una buena idea. Melissa, posso fazer uma pergunta? Eu vou falar bem devagar em português. Sim, dale. O André, qualquer coisa o André traduz. Tu mostraste na tua apresentação lá no início 4 fetos assim com bastante material orgânico, alguns autorizados, enfim, que é o que geralmente a gente encontra, né, no campo. Quando a gente tem acesso ao feto, na maioria das vezes ele está naquela situação, cheio de fezes, enfim, terra, areia. E nesses casos, ainda assim, a gente deve enviar, existe a chance de conseguir isolar ou achar a causa, enviando ele inteiro, de repente, para não contaminar no campo? O que vocês têm recomendado para o veterinário ou o pessoal de campo fazer? Es buena pregunta. Yo siempre recomiendo mandar el feto a necropsia. Es claro, es muy probable que si el feto está envuelto en heces, envuelto en tierra, el estómago abierto, el perro se comió la mitad del hígado, algo puede saber. Soy de la idea que datos negativos son útiles. Datos negativos me refiero a, bueno, te cuento que tu animal no tenía leptospira, te cuento que tu animal no tenía neospora, tu animal no tenía campi, no sé por qué abortó, pero no tenía eso. Entonces tú le puedes decir al productor, al clínico, en leptospira estamos vacunando bien, funciona. En neosporas seguimos manteniendo medidas de restricción y poca contaminación, sigamos controlando los perros. Campylobacter, podemos seguir haciendo evaluación de los toros y no tenemos tricomona ni Campylobacter. Pero es difícil porque muchas veces no tener información, el productor se queda como que, ¿y a mí qué? Pero es ahí donde el veterinario y nosotros como diagnosticadores tenemos que jugar el de, bueno, no es por eso, pero lo bueno es que no tienes este otro factor. También tan mucho qué tan caro es, porque muchas veces no hay dinero. Y si no hay dinero, no se puede hacer muchas pruebas. Entonces también es importante que el veterinario pueda, en lugar de pensar que son este número de animales, este número de causas de aborto, decir, es este número de causas de aborto. ¿Por qué? Porque el feto es aborto, porque digamos, Monique, que tienes puros momificados. Entonces piensas en qué es más probable que te cause momificación de feto y haces la prueba para esos, o tratas de descartar eso. Diarrea viral bovina, leptospira, neospora. Entonces tratar de descartar en base a eso te va a ayudar a decir, bueno, te ahorras dinero, que no es lo recomendable, pero te ahorras dinero y le puedes dar información. Y eso es la idea que siempre es buena idea mandar el feto, pero porque me gusta hacer la necropsia. Pero no, igual también es buena idea hacerla. El feto y la placenta. Y la placenta está contaminada, está aplastada, pero el tener datos negativos puede ser útil. El decir que no tuvo algo es útil en la población. Perfeito. E aí, a recomendação que vocês fazem também é fazer a coleta de soro já nesse dia, por exemplo, do aborto e das vacas do mesmo lote, enfim? Ou existe alguma outra recomendação que vocês fazem? Como é que vocês... El ideal, o sea, en un mundo ideal donde hay abortos y tenemos todas las pruebas, puede ser directamente sacar el suero de casos, o sea, abortadas y casos no abortadas. Y muchas veces no se puede porque te abortaron 3 y te abortaron y no te abortó nadie. Y luego a la semana te abortan otras 2 más y ya tienes 5. Entonces estás como que juntando o no tienes más de 10.
Bueno, se puede tomar muestra el día que abortó la vaca, lo pasas por el chute o por la manga, le encierras y tomas la muestra. Yo lo digo muy cómodo desde el laboratorio, pero en teoría se pudiera hacer eso. Después, si tienes una vaca que no te abortó, compararás la vaca que te abortó con una que no te abortó, que tenga el mismo tiempo de gestación al momento de estar en riesgo. Puedes pasar, el ideal es que no pase más de 2 semanas por cómo puede cambiar la curva de anticuerpos. Pero el ideal sería que vaca que aborta, haces un matching o lo juntas con otra vaca que no te haya abortado, que haya estado en mismo riesgo. Si nomás tuviste 5 que te abortaron o 3 que te abortaron, manda 3 que no te hayan abortado. No tienes que, o sea, no vas a tener 10 vacas que te abortaron. No puedes mandar 10. Entonces, manda las que puedas. El ideal es que las que sean de aborto se comparen con las que no tengan aborto. Ese es el ideal. Pero también es caro, se te va la vaca y no la encuentras, tienes que esperar a que venga la manga. Se sabe. Perfeito, obrigada. Tu preguntas en el chat. Posso? Boa noite, Melissa, prazer. Eu sou Bernardo, professor aqui em Pelotas, no Sul, e nós somos da área da reprodução, não somos da clínica nem da patologia, mas eu tinha uma pergunta, mais uma curiosidade, assim, com que frequência são usadas as técnicas moleculares para, de fato, identificar os agentes, né? Ou se ainda ali na situação de vocês, como aqui, se trabalha muito assim com diagnósticos mais sugestivos, assim, por exemplo, lesões compatíveis com neóspora, mas se isola com frequência, se oferta para o veterinário, para o produtor, vai ter um custo extra para ver uma confirmação, como funciona? Porque para nós, para algumas enfermidades, não se tem muito essa abordagem molecular, né, que eu acho que falta, às vezes, para realmente fechar no agente, né? Então, não sei se puder, se entendeu também a pergunta, né, em português. Obrigado e parabéns pela excelente palestra, obrigado. Gracias. Sí, son 2 casos. Aquí, en California, el diagnóstico es por batería. Se tiene, hacemos, por ejemplo, PCR a leptospira a casi todos. PCR de forma sistemática. Pero ojo que a veces de forma sistemática, hacemos inmunofluorescencia. En Uruguay, y de nuevo, no me voy a atrever a decir, Carolina, que me puede corregir si está conectada y me puede corregir si ha cambiado. Pero en Uruguay lo que hacíamos, como era un proyecto de tesis doctoral, teníamos una batería de pruebas, tenemos una lista del mercado que tachábamos, decíamos, sí. Entonces sí hacíamos PCR a todos los casos que tuvimos para neospora. Hacíamos PCR a todos los casos que hacíamos para leptospira. En base a lesiones, todos hacían cultivo para Campylobacter. En base a lesiones, hicimos PCR a Coxiella. O sea que no hicimos PCR a Coxiella de todos nuestros casos, solamente de quienes tenían lesiones que decían, esto puede ser Coxiella. Eso es en Uruguay. Acá usualmente es así. Usualmente veo lesiones, podría ser este patógeno. Y, profesor Bernardo, eso es muy importante porque algunas veces se sabe de casos que están eliminando Coxiella burnetii y no son abortos. Entonces nos perdemos, y no tenemos lesiones también. En algunos casos, el feto por coxilosis, que fue abortado por Coxiella burnetii, no tiene lesiones. Entonces, si no tiene lesiones y solamente hacemos PCR a casos que tienen lesiones, nos estamos perdiendo casos que posiblemente hayan sido positivos y no tuvieron lesiones. Eso es un dato. No nomás a Coxiella, existen otros patógenos que a veces no sabemos cómo va. Entonces, esos 2 escenarios. Aquí, leptospira, sí. En Uruguay era por proyecto doctoral. No estoy segura, me parece, están haciéndose algo similar en pequeños rumiantes. No estoy muy segura cómo es el muestreo ahora. Si Carolina está conectada y si tiene podría comentar lo opuesto. Perfeito, obrigado. Voy a volver al chat porque parece que hay preguntas. Dice, líquido de cuajo, nos dio PCR positivo trico, pero no lo aislamos en cultivo. Supusimos que las tricomonas llegaron a la muestra de cultivo. Llegaron muertas al cultivo. Sí, es una buena idea. Sí, claro. La idea, pues, entonces es importante porque
porque lo que Lucía comenta es que la importancia de tener un PCR positivo, de detectar el material genético y la viabilidad de la muestra para poder hacer un cultivo. Entonces eso es distinto porque también, bueno, quienes ustedes hacen más reproducción clínica, transportar el tubito por todas partes y tenerlo a una buena concentración y que el medio no se nos contamine, eso es muy importante. Pero es importante también considerar eso. Bueno, Agustín comenta que en Argentina no está reportado el aborto epizootico bovino. Y él pregunta si los abortos de Campylobacter, aquí especifica en California, supongo, ¿cuál es la incidencia de fetus y fetos venereales? Específicamente en Argentina es mayor fetus. Aquí es raro Campylobacter porque es mucha inseminación artificial. Entonces, cuando vemos es fetus venereales, lo cual es raro porque, bueno, porque sea por vía venérea. Pero es raro ver campi. De hecho, no me ha tocado ver campi. Me ha tocado tener análisis positivos, semen positivo a trico, pero no causando abortos, ni campi ni trico, en mi tiempo aquí. Sí sé que lo hemos visto porque obviamente el sistema lo reporta, pero cada vez es menos común, por de nuevo, porque es inseminación artificial. ¿Cuándo se pierde la posibilidad de tomar muestras de feto o la placenta? ¿La serología de la madre sigue siendo útil? Sí, la serología de la madre sigue siendo útil. Si nomás no tenemos ningún feto, ninguna placenta, la serología de la madre es útil, pero es útil si está siendo comparada con un control. Si es una serología de ella nomás, así como dedo, no sabemos qué representa. Lo importante es compararlo con alguien que no haya tenido aborto. Y para aumentar la significancia de esa tabla de 2x2, podemos hacer 5 o 10 y 10, pero eso es más caro y complica un poco. Pero siempre es importante compararla. También es importante saber la historia clínica, si la vaca fue vacunada, porque entonces no sabemos cómo interpretar. Pero podemos concluir a veces por el número de la titulación que puede tener. Magali pregunta, ¿usted podría pasar su...? Ah, sí, claro que puedo pasar mi correo. Lo pondré directamente en la presentación al final, o sea, en la PowerPoint final. Quedó una pregunta para atrás de Roberto. La verdad, no es una pregunta. Pide si puede hablar un poco de tu trayectoria académica, de cómo fue, creo, desde que te recibiste, cómo llegaste hasta California, tu vida en tu vida. Cuéntame tu vida. Sí, yo soy egresada de México, soy mexicana, soy egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, de una ciudad en la frontera cerca de California, Mexicali. Después hice mi internado, pasantía internado, en el laboratorio diagnóstico de CAPS, pero en San Bernardino, con caballos de carreras, básicamente. Luego hice una maestría en la Universidad de California Davis en epidemiología y diagnóstico poblacional. O sea que por ahí tengo ese bagaje esa experiencia de epidemiología. Luego hice 2 años nomás de residencia en la Universidad de Washington. Y luego tuve el honor de ir a hacer mi doctorado en Uruguay. Y eso lo hice recientemente en INI a la Estanzuela, con el profesor Franklin Reed y el doctor Federico Giannitti. Éramos un equipo como de 12. Durante mi doctorado nos enfocamos en causas de aborto bovino en Uruguay y era un proyecto combinado junto con mi compañera Carolina Silveira. Después de ahí terminamos el doctorado y hubo una posición abierta. Tengo trabajando como patóloga en la Universidad de California 2 años. Y recientemente en enero concursé y estoy como una plaza de profesor asistente. Y básicamente estamos haciendo, y similar a los casos que ocurren en Uruguay. Bueno, no, son producción lechera, pero como los sistemas son distintos, los casos son distintos. Pero hay un poco de cruzamiento. Muchas gracias. Hay una otra hora de Clayton. A ver, Clayton. ¿Cuáles son los principales patógenos para los cuales se aplica la serología pareada de vacas sin diagnóstico? Leptospira es el más común. Nosotros tenemos un diagnóstico de serología como una batería. Y hacemos análisis de serología, de interrogans, Pomona, canícola, Harjo, bovis, icteromorragia, y creo que son todos. Para influenza
No, diarrea viral bovina 2 y 1, IBR o herpes virus bovino, neospora y brucela porque es de declaración obligatoria, pero no está presente. Entonces son 9 patógenos, a los cuales es la batería de serología que hacemos. Usualmente hay gente que pide un poco más. No, recientemente pusimos fiebre Q o Coxiella burnetii, que antes no la teníamos. Se puede también pedir para influenza PI3, pero no está así de default. Es como usualmente son esos 10 patógenos nomás. ¿Cuál es el sorobar más común de leptospirosis que encuentran ahí? Es raro, varía. Canícula no es muy común. Sería bovis y hydrobovis más cuando ocurre. Es raro, porque vacunan bastante activamente cuando hagamos el diagnóstico por serología. Y es que también recordar que leptospira y su huésped, o sea, el serobar de la leptospira depende del huésped, entonces también ahí depende. Gracias. No es porque... Bueno, estoy grabando la conversación, pero prometo que no se me olvide mandar el correo. Si tienen algunas más dudas o compartir otros casos. Está interesante, es divertido esto. Pessoal, alguma pergunta mais aí pro chat? Hola, buenas noches. Yo la verdad no tengo pregunta, la pregunta que tenía era el de la neóspora, pero Andrés ya hizo. Entonces solo me gustaría felicitarte, Melissa, por la charla y agradecerte en nombre de la Comisión Joven de la Raza Holandesa. No, gracias a ustedes. Esto es muy bueno, hay mucho potencial. Estaría bueno seguir con otros temas si gustan algo más y los que podamos. Hay gente en nuestro, o sea, hay miembros del equipo que también hacen patología en bovinos de carne, pequeños rumiantes, y bueno, aves, pero este no es el sector de aves. Y bueno, cualquier mano con la traducción podemos darle también, si les interesa después. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a agradecer a Melissa. Muchas gracias por la excelente charla y por las respuestas. Creo que fue muy productivo. Y bueno, después el contacto, el mail, le pasa o me lo pasa a mí, yo lo paso para ¿quién fue que preguntó? Megali. Sí, sin duda, pasaré los contactos y las presentaciones y también la grabación. Dale, dale. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y también gracias a Rafael, que fue el que hizo el contacto. Sí, no lo vi en la Está conversación. trabajando. Sí. ¿Ahí qué horas son ahora? Casi las 4:30, un poco más temprano. Vivimos en el pasado. Sí, nosotros estamos 8:30 acá. Que pase buena noche, entonces. Dale. Gracias, Monique, chicos. um encerramento aí, Monique. Muito obrigada, Melissa, pela tua disponibilidade, né, teu tempo aí. A gente agradece demais a tua apresentação, as tuas respostas, aí, a tua atenção conosco e deixar a porta sempre aberta. Se tu tiver algum assunto interessante, quiser conversar conosco novamente, a gente está super contente de te receber novamente e esperamos, né, que seja o início aí de uma parceria, porque eu já tinha assistido a tua palestra num outro evento e eu achei muito interessante o teu trabalho, então parabéns mesmo pelo trabalho que tu está fazendo, pela tua trajetória acadêmica e até onde tu chegou. Acho que serve de inspiração para muitos alunos que estão aí, pessoas que podem se inspirar na tua história e nos passou bastante conhecimento nessa noite aí. Muito obrigada. E, pessoal, acredito que no mês que vem a gente faça outra reunião, a gente vai divulgar, então, nas redes sociais. Obrigada, Melissa. Boa tarde, boa noite, enfim. No, gracias a ustedes, chicos. Quedó a las órdenes. Cualquier cosa, estamos a las órdenes. Y ven, como les comentaba, hay más gente en el equipo de SCAPS que hace, bueno, da charla y podemos hacer el contacto seguro. Y lo haremos. Perfecto, quedo a las órdenes. Que tengan buena noche y prometo pasar los datos. Dale, muchísimas gracias. Chao. Obrigado, boa noite. Obrigado.